Camila, en lo que tiene que ver con la hacienda Simba, que mañana va a ser entregada por el presidente de la República. Daniel Rojas Medellín es el presidente de la Sociedad de Activos Especiales y precisamente es esa sociedad que tiene los activos de la mafia que se están entregando pues en términos de tierras a los campesinos reclamantes de tierras, y por eso lo llamamos hoy a propósito de eso que usted está contando. Oscar, doctor Rojas, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Camila, para usted y para la audiencia que nos escucha. En esto que nos explica Oscar Montes del departamento de Sucre, de la entrega de esas tierras de las haciendas Simba y Potosí, ¿cuál es el criterio y cómo determinaron la entrega de esa tierra y cómo la van a dividir en la disputa que hay entre los indígenas zenúes y los campesinos reclamantes de las tierras? Bueno, sí, primero la hacienda tenía una ocupación por virtud de un contrato de arrendamiento que se suscribió en la administración pasada por un periodo de 20 años, por instrucción del presidente de la República, y como bien lo decía el periodista, se ha seleccionado las mejores tierras, particularmente en el Caribe y en el Magdalena Medio colombiano, para declararlas de utilidad pública. En este caso, la Autoridad de Tierras, que es la Agencia Nacional de Tierras, las ha declarado de utilidad pública, y hemos firmado con la agencia el compromiso de compra de estas fincas, por lo cual el contrato de arrendamiento pues se termina de manera unilateral por parte de la Sociedad de Activos Especiales. Ya pues los reclamantes son familias campesinas y comunidades indígenas del pueblo zenú, con quien hemos hecho una mesa de trabajo y hemos firmado un acta de compromiso con la comunidad indígena zenú. Estuvo la Agencia Nacional de Tierras, la Alcaldía de San Antonio de Palmito y por supuesto la SAE, para llegar a un acuerdo y que de las 995 hectáreas que suman la hacienda Simba y la hacienda La Laguna, más las 380 hectáreas que suman la hacienda Potosí, puedan ser distribuidas en un mutuo acuerdo, tanto con comunidades campesinas e indígenas. Director Rojas, ese contrato de arrendamiento que se suspende por cuenta de que ustedes adquieren las tierras, ese contrato que se dio en la administración pasada por 20 años, ¿es con quién ese contrato y cuánto lleva el contrato? Es con una comercializadora que se llama El Tamaral, ¿sí? Y nosotros pues ya hemos hecho también acercamientos con el arrendatario, un poco explicando la situación, la declaratoria de utilidad pública y la norma que o las cláusulas dentro del contrato que nos facultan para terminarlo de manera unilateral, dada la situación de venta que tenemos con la Agencia Nacional de Tierras. Pero ahí tal vez me queda una duda, ¿y por qué esa negociación la hace la SAE y no la Agencia Nacional de Tierras, doctor Rojas? Porque uno pensaría que las tierras que distribuye la SAE son las que tiene incautadas. Como esto no es así y no se trata de una incautación ni es tierra de narcotraficantes en virtud de un proceso jurídico, ¿por qué es usted el encargado de hacer ese proceso y no la Agencia Nacional de Tierras? No sé si de pronto entonces no me hice entender bien. Por supuesto que las fincas hacen parte del inventario de SAE porque están en procesos de extinción de dominio. Solo que por estar bajo la administración de la SAE, pues la SAE en las administraciones pasadas, pues las puso en arrendamiento, porque el arrendamiento es uno de los métodos de administración que tiene la SAE. ¿Sí? O sea, esas tierras sí fueron incautadas en virtud de un proceso de extinción de dominio, claro. Pero no se ha culminado el proceso de extinción de dominio, ¿o en qué va ese proceso de extinción de dominio? Y se lo pregunto porque ustedes ahora mismo acaban con un contrato que lleva años y que de pronto le trae consecuencias a quienes tenían ese arrendamiento y se lo entregan a unos campesinos. Eso está muy bien y todo el mundo está feliz con la entrega de tierras a campesinos que la trabajen. Pero en virtud de lo jurídico, doctor Rojas, ¿hasta dónde puede llegar la SAE si la extinción
extinción de dominio no ha culminado. Y se lo digo porque hay muchísimos procesos, yo creo que la mayoría de procesos de extinción de dominio en la SAE no se han finalizado en los juzgados y jurídicamente no se han finalizado. Esto significa que un juez puede decir, no, mire, esa tierra hay que devolvérsela a sus dueños, perdieron ustedes y gana el dueño, el propietario de la finca, sea o no narcotraficante, sea o no familia de narcotraficantes, y decide devolvérselo a sus dueños. En ese caso, ¿qué pasaría si ustedes lo compran como utilidad pública, le invierten una plata, los campesinos lo trabajan y llega el momento en que por extinción de dominios dicen, no, ustedes perdieron, tienen que devolverle la tierra a sus dueños? ¿Ahí qué? No, la pregunta es muy pertinente, le agradezco mucho porque nos permite también dar claridad al respecto. Usted tiene toda la razón, la gran mayoría de los bienes que están bajo el inventario de la SAE están en procesos de extinción de dominio, es decir, el proceso judicial no ha finalizado aún, la extinción no se ha declarado a favor del Estado. Y existe siempre ese riesgo de que un juez de extinción de dominio le ordene a la SAE la devolución de los bienes a los afectados. Hay que decirlo además, la tasa de ganancia de los procesos de extinción de dominio es más o menos 9-1 a favor del Estado, pero eso no quiere decir que pues que no tengamos que actuar bajo el manto de la ley y con mucha responsabilidad al respecto. Sí. Es eso que la ley 1708 del 2014 faculta a la Sociedad de Activos Especiales para que uno de los mecanismos de administración de estos bienes sea la enajenación temprana. ¿En qué consiste la enajenación temprana? Es un proceso en el cual la Sociedad de Activos Especiales tiene la posibilidad de vender los bienes en administración, bienes que que tienen ciertas características, entre ellas de pronto más de 5 años bajo la administración de la SAE, bienes que se puedan, que cumplan unas características muy bien definidas por la norma, y le faculta a la SAE para poderlos vender. En este caso, nuestro socio comercial, por así decirlo, es la Agencia Nacional de Tierras para propósitos de reforma agraria. Mire, ¿qué pasa si... Excúsame, porque no he terminado de responder la pregunta y me parece muy puntual. ¿Qué pasa si el juez llegase a fallar a favor de la persona afectada y su bien ha sido vendido por la SAE? La SAE constituye una reserva técnica que si esto llegase a suceder, entonces de este fondo de reserva técnica se indemniza a la persona a la que el juez le ha proferido la devolución de sus bienes. Doctor Rojas, pero mire, le quiero preguntar específicamente por el caso de la hacienda Simba y Potosí y La Laguna. Esa hacienda estaba en calidad la tenían en arrendamiento la comercializadora y distribuidora del Tamaral SAS. Desde el 2018, mediante un otro sí, se amplió por 20 años hasta el 2038. Es decir, en esa hacienda, quienes están hoy en día administrándola han hecho una cantidad de una inversión en potreros, mantenimiento de la finca y demás. En esa finca en este momento hay 2.000 búfalas, 2.200 búfalas. Esos animales necesitan ser trasladados a otro sitio, porque obviamente la finca mañana se la va a entregar el presidente Petro y usted a los campesinos y a los indígenas de Córdoba y de Sucre. Las personas que están administrando la finca dicen que fueron notificados de este hecho hace apenas 8 días. Es decir, en 8 días estas personas tienen que buscar de afán y con urgencia un lugar donde llevar esos 2.200 búfalas. En ese caso, ¿qué pasa, por ejemplo, para ponerse uno de los zapatos de quien hoy en día recibió un bien, lo está administrando en buenas condiciones, hizo unas inversiones y resulta que por decisión del gobierno se da por terminado el contrato y ellos se ven afectados? ¿Qué pasa en ese caso, doctor Rojas? Bueno, varias claridades, ¿no? Porque hay que ponerse en los zapatos también de los campesinos históricamente desplazados, vituperados y victimizados en este país, ¿no? Entonces está muy bien poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Claramente... No, pero es que también me pongo en los zapatos de los campesinos, ¿no crea que no? Responder la pregunta, por favor, porque... gracias. Entonces, nosotros claramente notificamos a los arrendatarios, pero
también hemos hecho visitas técnicas a las haciendas que nosotros ponemos en oferta de venta a la Agencia Nacional de Tierras para clarificar los costos de las mejoras, siempre que pues tenemos entendido que son mejoras que hay que pagar, pero también tenemos muy claro que son las mejoras que se hayan autorizado por la Sociedad de Activos Especiales. Si la Sociedad de Activos Especiales pone en arrendamiento un apartamento y autoriza la mejora del baño del apartamento, pues pagamos la mejora del baño del apartamento. Si la Sociedad de Activos Especiales arrienda un apartamento y resulta que lo modifican todo sin la autorización de la Sociedad de Activos Especiales, pues la Sociedad de Activos Especiales no puede pagar esas mejoras. Y eso está claramente estipulado en los contratos. Entonces, nosotros actuamos bajo las normas y bajo las cláusulas estipuladas en el contrato. Por supuesto, hemos notificado a los arrendatarios, con ellos se han reunido directivos de la Sociedad de Activos Especiales e incluso se ha llegado a acuerdos verbales y hemos firmado actas en las que, con toda la comprensión del caso, nosotros hemos dispuesto de un tiempo prudente para la... Doctor Rojas, usted comprenderá, doctor Rojas, que movilizar o buscarle asentamiento a 2.200 animales, unas búfalas, no es fácil y no es tampoco una tarea sencilla. Pero por eso le digo, usted me dice, doctor Rojas, que hay que ponerse en los zapatos de los campesinos y de los indígenas. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Es nuestra prioridad, ¿no? Es la prioridad del gobierno nacional. Así es, pero fueron unos bienes entregados por una ley, o sea, sujetos jurídicamente tienen un soporte y de todas maneras también tiene que el Estado responder por eso. Pero le quiero decir lo siguiente, doctor Rojas, yo conozco muy bien de qué le estoy hablando. En esa tierra, ese conflicto indígena entre los asentamientos cenúes de Palmito y de Sampués y todo lo demás con los campesinos en medio de una tierra que, como le digo, ahí hay 2.000 búfalas, eso se podría prestar para un conflicto. ¿Qué llega a pasar? ¿Cómo respondería el Estado en caso de que se presente una alteración de orden público y esos animales, esos 2.000 animales se vean afectados? ¿Cómo responde el Estado en ese caso, doctor Rojas? ¿Por qué habría un conflicto? Porque es que resulta que hay una comunidad indígena de Sampués que tiene un cabildo distinto al cabildo que está operando en San Antonio de los Palmitos. Y esos indígenas de Sampués están diciendo en este momento, por ejemplo, que todavía no le han entregado tierras a ellos y que posiblemente van a ir a reclamar las tierras mañana. Es decir, ahí no se puede descartar, doctor Rojas, una alteración de orden público. Ni los indígenas ni los campesinos van a entrar en un conflicto. Con los indígenas y con los campesinos nos hemos sentado, como ya lo dije en esta entrevista, hemos firmado actas, hemos llegado a acuerdos. Los indígenas de Sampués recibieron una finca de la SAE llamada La Bendición, los amenazaron, nos amenazaron a nosotros, amenazaron a nuestros funcionarios, pero allí están los indígenas de Sampués en La Bendición. Y en la Cimba y Potosí van a estar comunidades campesinas, indígenas que se comprometieron a trabajar la tierra de manera pacífica. Aquí los conflictivos no son ni los indígenas ni los campesinos, quiero decirle. Doctor Rojas, en virtud de esas mejoras que ustedes están dispuestos a pagar... Pero Diana, permítame, yo la interrumpo un momento porque el doctor Rojas dijo algo que me parece importante y es que los amenazaron. ¿Quién los amenazó, doctor Rojas? Es que ahí usted en su respuesta dice amenazaron a los indígenas, amenazaron a nuestros funcionarios e igual se entregaron las tierras. ¿Quién los amenazó y por qué? Allí llegaron camionetas con personas intimidantes a decirnos que no podíamos entregar esa finca, que nos pusiéramos en sus zapatos. Claro, pero personas con camionetas intimidantes, ¿quiénes? ¿En representación de quién? Bueno, pues yo no sé en representación de qué. Pues, si yo me pongo a detenerme ahí, no entregamos tierras. No, yo lo entiendo, doctor Rojas, pero usted... Pero sucedió. Pero por eso... Por eso me parece importante que usted lo diga, porque claramente una de las cosas que ha pasado en Colombia históricamente, y no solo en este gobierno, sino es cuando se ha intentado hacer una distribución de tierras mucho más equitativa, es que hay fuerzas que no lo permiten, porque no les interesa. Y que usted ya como un funcionario diga, nosotros recibimos amenazas e igual se entregaron las tierras, es quiénes los amenazaron y cómo lograron entregar las tierras a pesar de esas amenazas. Pues las logramos entregar a pesar de las amenazas. La gerente regional de la SAE ha tenido, y su equipo, ha tenido que
retirarse de predios a donde hombres armados van a decirles que no pueden ingresar. Eso es una realidad, yo no me estoy inventando esto. ¿Quiénes? Pues yo no voy a pedirle la cédula. Lo que hago yo es pedirle que por favor retire al equipo y poner las denuncias correspondientes. Pero lo que quiero decir es que hay antecedentes y que aún con esos antecedentes nosotros tenemos la orden expresa del presidente de la República que esos bienes tienen que ser puestos a disposición de familias campesinas, particularmente indígenas también. Que fue el presidente de la República el que dio la orden de que estas fincas se declararan de utilidad pública. Y que fue el presidente de la República el que dio la orden de que utilicemos los mecanismos legales para terminar esos contratos y que, bueno, lo dijo desde el discurso de su posesión. Estamos haciendo nosotros obedeciendo lo que nos mandató el pueblo y lo que el presidente de la República nos está pidiendo hacer por reforma agraria, que como ustedes ya lo acaban de mencionar, pues tiene unas consecuencias favorables en la economía del país, siendo el renglón de la economía o el sector de la economía que está jalonando el crecimiento. Claro, yo no dudo que lo que usted esté diciendo sea cierto. Y por eso me parece aún más preocupante que usted tenga funcionarias y funcionarios en ciertas zonas del país que cuando se va a hacer la entrega a los reclamantes de tierra o a los campesinos, según el propio plan de gobierno, no se les permita entrar a esos territorios y se les amenace con armas. Y por eso, como ustedes ponen las denuncias ante los órganos competentes y ustedes hacen parte del Ejecutivo, uno sí se pregunta es ¿quiénes son? Y ustedes tienen esa información porque si eso le pasa a usted, al Ejecutivo, al director, a la SAE, imagínese lo que le puede pasar a otra población que no trabaja con el gobierno y que también está siendo amenazada por entrar a ciertos territorios. Le corresponde a las autoridades con quienes hemos hecho o a quienes les hemos presentado las denuncias, pues determinar lo que usted me está preguntando a mí. Yo no soy ente investigador, ¿no? Digamos, no tendría cómo responder su pregunta. Señor Rojas, pero entonces, si se entregan esas tierras o cuando se entregan esas tierras, se saben amenazas previas, ¿las personas que reciben esas tierras tienen garantía de seguridad? O sea, ¿cómo quedan esas personas que reciben esas tierras si previamente han sido intimidadas? Sí, claramente en un estado de vulnerabilidad. Aunque no es de nuestro resorte, hemos solicitado al Ministerio de Defensa, hemos solicitado también a la Unidad Nacional de Protección este tipo de esquemas colectivos, no esquemas de seguridad, sino estrategias de seguridad colectivas. Ellos mismos han determinado sus propias estrategias de seguridad, pero doctor Rojas, perdóneme, esto para decir, doctor Rojas, pero esto solamente para decir que pero es que el tema de la vulnerabilidad de la comunidad es muy importante. No son los conflictivos en este país. Entonces es injusto que aparte de ser las principales víctimas del conflicto armado en este país, y que están sujetas además, porque miren la historia de la finca Simba. La historia de la finca Simba es precisamente eso, la historia de victimización del campesinado de este país. Sí, pero una cosa... Que ahora les digamos que ellos son los conflictivos. Eso no es justo desde ningún punto de vista. No, señor Rojas, pero es que usted, dentro de lo que nos dijo, pues la pregunta mía era, pues claro, preocupada por la seguridad de estas personas, pero entonces usted me está diciendo que ellos están creando sus propias alternativas de seguridad. ¿Con eso qué se refiere? Bueno, ¿a qué se refiere? Espérate. Bueno, entonces me toca ser bien puntual en la respuesta para que no me la vayan a tergiversar. Lo que estoy diciendo es que ellos... tienen sus propias lógicas de autocuidado. No estoy diciendo que sean campesinos que se estén armando o que estén generando, no, las convivir las hacían otros. Sí, pero doctor Rojas, el Estado es el que tiene que estar presente. Porque entonces no podemos continuar.
Doctor Rojas, pero el Estado es el que tiene que estar presente en esos casos. Y el Estado no se puede ausentar totalmente. cuando la comunidad se vuelve vulnerable. Usted nos ha contado aquí en esta entrevista que ustedes han sido amenazados cuando están procediendo a entregar las tierras. Y luego dice que la comunidad puede defenderse. Doctor Rojas, el Estado es el que tiene que estar presente. Es decir, ¿En qué momento dije que la comunidad puede defenderse? Doctor Rojas. Dije que doctor Rojas, acudimos al Ministerio de Defensa para que les brinden protección y que las mismas comunidades generan procesos de autocuidado, de vigilancia. Yo nunca he dicho que las comunidades... De protección, eso es protección, doctor Rojas. Eso se llama protegerse. La comunidad tiene que protegerse, pero el Estado no puede ausentarse. El Estado no puede ausentarse, doctor Rojas. Perdóneme, pero el Estado no puede ausentarse. El Estado no puede cumplir con entregar la tierra y se va. No, señor. El Estado tiene que quedarse y hacer presencia porque la violencia en Colombia se origina por la ausencia del Estado, doctor Rojas. Usted está diciendo que entrega la tierra y... No lo estoy diciendo yo, usted es el que está diciendo que usted entregó tierras bajo amenazas. Usted está diciendo que entregó tierras bajo amenazas de sus funcionarios. Donde usted quiere ponerse los zapatos, porque lo acaba de decir acá. Y yo me pongo los zapatos de los campesinos. Yo me pongo los zapatos de todos. Defendiendo al campesinado colombiano. Y todos estamos defendiendo a los campesinos colombianos, doctor Rojas. No se equivoque en esa apreciación tampoco. No se equivoque en esa apreciación tampoco, pero el Estado tiene que estar presente. No puede dejar a la comunidad vulnerable. No puede. Porque por eso es que los han matado, por eso es que los han asesinado. Doctor Rojas, saque usted todas las conclusiones que quiera. Está claro usted a quién pretende defender en esta entrevista y a quienes yo pretendo defender en esta entrevista. Tal vez una aclaración. Les agradezco mucho la llamada. Rojas, una aclaración tal vez sobre el tema de seguridad. Hacienda, que eran los paramilitares de los victimarios de este país y que ahora va a ser parte de las víctimas de los campesinos y de los indígenas históricamente excluidos por la sociedad y por los medios de comunicación de este país. Muchas gracias. Doctor Rojas. Doctor Rojas. Bueno, pues no entiendo yo lamentablemente sí. El doctor Rojas colgó la llamada, nos hubiera encantado poder hacerle más preguntas, pero sobre todo porque en ningún momento estamos, es decir, entendemos la loabilidad de entregar estas tierras y sabemos la dificultad y por eso, Ana Cristina, yo le hacía la pregunta de quiénes los habían amenazado porque es una realidad que en Colombia cuando se ha intentado, solo cuando por ejemplo en el gobierno de Juan Manuel Santos, el DANE estaba haciendo el censo agrario, ¿era que se llamaba? ¿Se acuerda? Que hicieron el censo de tierras y cuando empezaron a contarle al país lo que habían encontrado, el proceso para hacer ese censo fue supremamente difícil y entre otras difícil porque mucha gente no estaba interesada en que se hiciera y no es la primera vez que vivimos en Colombia en donde se está intentando hacer una redistribución de la tierra o por lo menos algún tipo de balance dentro de la distribución en donde se habla de que hay sectores y gente y grupos que no quieren acceder a que así sea. Entonces yo no entendí yo la molestia del doctor Rojas. Claro, porque usted le pregunta eso, Camila, y yo después